a una nueva edición de Ojo en Familia. Soy Silvia Quispe y hoy, miércoles 19 de octubre, empezamos la información, lamentablemente, con los hechos sucedidos desde ayer en la noche, el incendio que se desató en el Angustino, en una fábrica de zapatos y que lamentablemente cobró la vida de 3 valerosos bomberos. De ellos son Alonso Salas, Raúl Lee y Eduardo Jiménez, miembros de la compañía Roma 2 del Cercado de Lima, quienes, como siempre, los bomberos acudieron al llamado de emergencia ayer por la noche. El incendio se desató promediar las 8 de la noche en este local, de esta zapatería en el Agustino, y bueno, después el fuego se propagó hasta el almacén de medicamentos del MINSA. Lamentablemente hoy en la mañana el cuerpo de bomberos informó de que el lamentable fallecimiento de esos 3 héroes, de estos hombres de rojo. Nosotros estamos transmitiendo en vivo también desde el lugar de los hechos a través del Facebook de Diario Ojo y también por el Facebook de Diario Correo. Sigan también la información a través de la web de Ojo para estar al tanto sobre esta noticia. Pero bueno, nosotros tenemos que continuar con la información y hoy en Ojo en Familia les cuento qué vamos a tener en el programa. En el bloque de salud vamos a hablar sobre la esquizofrenia, una enfermedad que a veces está muy estigmatizada. Vamos a tratar con un especialista cómo llevar a un paciente de esquizofrenia en casa. También en el bloque de servicio tendremos la presencia de un radiólogo, quien conversará con nosotros sobre los avances en herramientas para detectar el cáncer de mama. Recordemos que hoy, 19 de octubre, es el día de la lucha contra el cáncer de mama. Ojo a través de su edición impresa y también a través de la web se solidariza con la campaña Lazo Rosa. Tenemos el Lazo Rosa en nuestro impreso y también en nuestras ediciones virtuales. Y en el bloque de guía útil viene una fonóloga para hablar sobre los problemas de la pronunciación. Y cerramos el programa de hoy con espectáculos y la visita de la directora de la obra Grietas, ganadora del concurso de dramaturgia de Sala de Parto. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo. Yo me voy a un pequeño corte y regreso con el bloque de salud. No se vayan. Estamos de regreso con Ojo en Familia, transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo, también por el Facebook de Diario Correo y por la web de Ojo, www.ojo.pe. Es el bloque de salud y a mi izquierda me acompaña el doctor Enrique Bojorquez. Él es jefe de la Oficina de Docencia e Investigación del Hospital Víctor Larco Herrera. Con él vamos a conversar sobre cómo convivir con un pariente con esquizofrenia. Si ustedes tienen alguna consulta que hacer sobre este tema, ya saben, hagan sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Doctor Bojorquez, bienvenido a Ojo en Familia. Y estábamos conversando de la prevalencia de aproximadamente son 300.000 personas en nuestro país que padecen de esquizofrenia. Así es, esa es una prevalencia más o menos homogénea en todo el mundo, ¿no? Que no ha aumentado. Es 1% de la población.
Pero solo hay 3 hospitales aquí en el Perú a nivel nacional que tratan a estos pacientes, entre el MINSA y Salud, ¿no? 1 del MINSA y 2 de Salud. Sí, bueno, ahora hay algunos otros centros más, ¿no? Ya. Pero son particulares, me imagino, o no, también hay ahora en algunos hospitales generales, ya hay algunos servicios de psiquiatría y que se vienen extendiendo, ¿no? Y que pueden permitir, pues, que esa demanda no satisfecha pueda ser atendida adecuadamente. Ahora, empecemos explicando qué es la esquizofrenia, en qué consiste, cuáles son las características y, bueno, a quiénes afectan. Bueno, es todavía difícil definir, pero en general primero es una enfermedad mental grave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque compromete el conjunto de la personalidad y el curso de la vida de la persona, ¿no? Es una enfermedad mental crónica, o sea, es una enfermedad que es para toda la vida. Y es una enfermedad mental que desde el punto de vista clínico la característica central es que el paciente pierde contacto con la realidad. Es decir, comienza a conducirse al margen de los datos de la realidad. De repente, por ejemplo, comienza a presentar voces que le hablan y que él cree que son reales, o comienza a tener ideas de repente que la gente le quiere hacer daño, o que él tiene una misión especial en la vida, y por más argumentos lógicos que uno le dé, el paciente está absolutamente convencido de que ello es delirio de persecución que le dicen. Así es, de que él efectivamente está presentando esas características, ¿no? Entonces esto hace que su abordaje por eso sea difícil. ¿El diagnóstico es complicado, diagnosticar a alguien con esquizofrenia? No es muy complicado. El problema es que como han perdido contacto con la realidad, estos pacientes creen que están sanos. Entonces estos pacientes no acuden a la consulta a propia iniciativa, ¿no? Muchas veces son llevados a la fuerza o con engaños, o simplemente se niegan a recibir el tratamiento. En ese sentido, es importante la participación de la familia, entonces, de quienes están en torno a la persona con estas características que usted ha mencionado, ¿no? ¿Qué otras señales de alarma pueden ver de repente las personas para poder diagnosticar esto a tiempo y recibir un tratamiento oportuno? Claro, hay algunos síntomas que nosotros llamamos síntomas prodrómicos, que se presentan antes de que aparezca, pues, el paciente ya con un cuadro de agitación o hablando, pues, incoherencias o cosas por el estilo. ¿Qué cosas, por ejemplo, se pueden ver? Bajas en el rendimiento, ¿no? Un chico que de repente está en el colegio, ha sido un buen alumno y de repente comienza, sin ninguna razón aparente, a bajar a su rendimiento. Comienza a reducir sus contactos sociales, ¿no? La familia muchas veces nos dice que ya comienza a encerrarse en su cuarto, comienza a descuidarse en su aseo, en su arreglo personal, incluso en su ambiente, comienza a dejar a los amigos, ¿no? Entonces abandona muchas veces los estudios, ¿no? O comienza con conductas que muchos llaman simplemente raras, cambia. Ahora, doctor, ¿es posible llevar, bueno, usted dice que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, ¿no? Nos va a dar toda la vida, pero ¿es posible controlarla, que el paciente pueda llevar en la medida de sus limitaciones una vida normal, digamos? Por supuesto, en eso se ha avanzado bastante, ¿no? Ahora hay una serie de medicamentos cada vez mejores que logran, pues, controlar los síntomas del paciente, ¿no? El problema... Hay crisis, hay etapas de crisis. Claro, hay etapas de crisis en las cuales con medicación se puede perfectamente controlar. El problema, hay 2 tipos de problemas ahí para el control de los síntomas. La primera, como le dije, los pacientes generalmente no colaboran. Entonces, una de las cosas que hay que lograr es ver la colaboración del paciente, que ellos logren hacer lo que se llama conciencia de enfermedad, y al mismo tiempo hacer que la familia participe activamente en el tratamiento de tal manera que se asegure el tratamiento. Y el otro problema es que como es una enfermedad crónica, necesita medicación para toda la vida, ¿no? Y entonces muchas veces el paciente puede estar excelentemente bien, ¿no? Y entonces muchas veces se ven tentados a dejar el tratamiento. Incluso la familia muchas veces piensa, pues, que ya controlado que es suficiente, ¿no? Entonces, y ahí dejan el tratamiento.
Eso es ¿no? un error. Amigos, ¿ustedes tienen alguna consulta sobre el tema? Estamos tratando sobre la esquizofrenia, cómo tratar esta enfermedad. Haga sus consultas a través del Facebook de Diario Ojo. Y doctor, preguntan, ¿a partir de qué edad normalmente se ven los diagnósticos de esquizofrenia? ¿En qué etapa se puede manifestar este problema? Esto se manifiesta generalmente en gente joven. La edad promedio de inicio es entre los 15 y los 25 años. Sí. Antes de los 15 puede darse también, después de los 25 también, pero la mayoría de los pacientes comienzan a esa edad. Por eso es que genera tantos problemas. Es una etapa en la cual muchas veces el chico todavía no ha terminado sus estudios o de repente todavía no trabaja, y entonces por eso es difícil muchas veces que pueda reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Por eso mismo es que ahora cada vez hay tratamientos que son mucho más creativos, si se quiere. Por ejemplo, en la actualidad ya tenemos lo que llamamos tratamientos de depósito. ¿Cómo es eso? O sea, son medicamentos que se pueden poner una vez al mes. Ya. Y entonces ya no necesita el paciente estar tomando la medicación todos los días. Incluso acaba de aprobarse en Estados Unidos un otro medicamento también para esto, que ya son ampollas que se van a poner cada 3 meses. Bien. ¿No? Entonces, con 4 ampollas al año el paciente estaría bastante controlado, ¿no? Ese tratamiento está en Estados Unidos, todavía no llega en nuestro país ya hay el de mes. El de mes. Así es. ¿En el MINSA y en el Salud? No, lamentablemente, todavía. Todo todavía a nivel privado. Okay. Entiendo que vienen haciéndose algunas gestiones para que puedan ser pues incorporados a los petitorios del MINSA y de Salud, ¿no? ¿Cómo debe de actuar la familia en el hogar ante emergencias, ante las crisis de los pacientes con esquizofrenia? Si bien pueden estar medicados, algunos que olvidan de repente la medicación y entran en un cuadro de crisis, ¿cómo se tiene que actuar? Bueno, la familia, más que en las etapas de crisis, porque en las etapas de crisis de todas maneras, dado lo dramático de los síntomas, la familia interviene. Ya. Pero yo diría que la mayor tarea de la familia es cuando el paciente está bien. ¿Así? ¿No? ¿Para qué? Para asegurar que el paciente tome su medicación, para asegurar que el paciente vaya a sus controles, ¿no? Para incentivar que el paciente participe en las tareas de casa, se reintegre de repente a estudiar algo, a trabajar, porque en la medida en las que nosotros incentivemos eso, el paciente mejora mucho más. Ya. La medicación es indispensable, necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es necesario que además de eso, pues la familia genere un ambiente adecuado, que el paciente pueda tener posibilidades de trabajar o de estudiar. Cuando todas esas cosas se dan de modo conjunto, el pronóstico de estos pacientes mejora enormemente. Un paciente con esquizofrenia puede trabajar, entonces. Por supuesto, puede trabajar. Puede valerse económicamente. Su inteligencia, su capacidad motor, etcétera, no está afectada, ¿no? Lo que hay que hacer es pues que el paciente no tenga los síntomas, ¿no? Consultan, doctor, a través del Facebook de Diario Ojo, Noelia Meléndez, esas ampollas o el medicamento de mes que usted ha mencionado, no dijo si eran ampollas o no, son ampollas. ¿Qué etapa se aplica? En cualquier etapa. Apenas se puede, el diagnóstico también se puede emplear. Así es. Ya, eso, y lo dijo de que está en un tratamiento en privado, ¿no? Todavía no está dentro del MINSA o es el petitorio, ¿no? Doctor, hay mucha discriminación con respecto a estas personas también en la sociedad. ¿Cómo debemos de actuar ante personas que de repente, como llevan una vida normal, si están bien medicados, cómo debería de ser el trato hacia las personas con esquizofrenia? Claro, la discriminación viene pues de varias ideas por la equivocadas, ignorancia, ¿no? Uno muchas veces se ha asociado la esquizofrenia al hecho de que el paciente sea violento, o se ha asociado la esquizofrenia al hecho de que el paciente, pues, entre comillas, no tiene curación, o que no puede hacer nada, o que es un inútil, ¿no? Todas esas ideas son equivocadas, ¿no? Con toda seguridad es mucho más violenta en nuestras calles que un paciente con esquizofrenia, que en otros hospitales con pacientes de esta naturaleza. No niego que algunas veces algunos pacientes muy descompensados pueden ser, pero son las excepciones, ¿no? Consultan, doctor, con respecto al tratamiento de la ampolla mensual, ¿es efectiva en pacientes deteriorados
O sea, ya me imagino que con un avance de la enfermedad bastante. Bueno, en todos ellos son útiles. Yeah. ¿Cuál es el nivel de resultado que se tenga? Ya varía en cada paciente, pero todos los pacientes mejoran, no sean que recién inician o pacientes que ya tienen años. Yeah. La cuestión es que ningún paciente debe dejar de recibir el tratamiento. ¿Hay un factor hereditario, doctor, para el desarrollo de la esquizofrenia? Sí, hay un factor de vulnerabilidad genética, Yeah. ¿no? Ahora, es un factor indispensable, pero no suficiente, ¿no? Porque incluso en gemelos monocigóticos la correlación es más o menos 50%. Yeah. Por lo tanto, hay otro 50% de factores ambientales que influyen. Es probablemente la interacción de factores genéticos y factores ambientales lo que lleva pues al desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Doctor, ya para cerrar, hablaba usted de los síntomas, ¿no? De estos de problemas de escuchar voces, ¿no? De sentir de que los están persiguiendo. Ante estas señales de alarma, ¿a dónde se tiene que acudir? ¿Al psiquiatra inmediatamente? ¿De repente al psicólogo y después derivar? ¿Cómo es el proceso? Bueno, lo fundamental es primero que hagan contacto pues con los servicios de salud. Si es posible un psiquiatra, mejor, porque evidentemente los psiquiatras estamos mejor preparados para ello. Claro. Pero no siempre hay un psiquiatra a mano. Exacto. Entonces hay que acudir a los servicios de salud para que puedan ser primero atendidos y luego derivados. Exacto, es el proceso, lamentablemente, en el tema del servicio de salud. Doctor Bojorquez, gracias por su presencia, por la orientación y las recomendaciones, también por haber explicado el tema de los medicamentos que a la gente de ojo le ha interesado. Ya saben, no hay que discriminar, hay que estar informados y el tratamiento es importante. El paciente con esquizofrenia puede llevar una vida normal si recibe la medicación adecuada. Yo me voy a un pequeño corte y regreso con más en Ojo en Familia. No se vayan.